Dios le bendiga. Qué maravilloso es poder encontrarnos de esta manera una vez más. Dios ha sido bueno. Y al llegar a este momento podemos decir que Dios nos ha guardado, Dios nos ha traído hasta aquí. Y por su misericordia, por su gracia, por su amor, estamos hoy conectados con ustedes y damos gloria y honra a Dios, que es todopoderoso y Él nos da la oportunidad. Así que ponte cómodo ahí en tu casa, con tu familia. Y quiero también sugerirles que este video ustedes puedan compartir con todos sus amigos. El que empieza hoy, estamos en la lección 4, puede ver en Facebook como también en YouTube, puede ver todos los cursos que estamos haciendo hasta ahora, así que puede recuperar las clases. Yo quiero animarnos a verdaderamente profundizar en la palabra de Dios. Este es un tiempo donde tenemos que aprovechar al máximo para llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que seleccionar lo que nosotros vamos a alimentar a nuestro espíritu. Así que ponte cómodo, quiero orar contigo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada familia que se está conectando, cada persona que está ahí. Yo te pido que tu Espíritu Santo hoy nos enseñe tu palabra. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu. Y todos juntos queremos decir: Espíritu Santo, eres bienvenido en mi casa. Eres bienvenido en mi familia. Eres bienvenido para enseñarme tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que cada día me ayudes a amar más a Jesús y a ser más como Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, lección 4 de nuestro material, nacidos del Espíritu. Nacidos del Espíritu, un tema muy, muy interesante. La otra vez estábamos hablando en 2 lecciones sobre testigos en el poder del Espíritu Santo. Así que, y hoy queremos hablar de nacidos en el Espíritu. Y eso es maravilloso y es muy, muy importante. Jesús nos enseñó que nadie puede ver el reino de Dios si no nace del Espíritu. Por eso nos damos cuenta que es demasiado importante. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace del Espíritu. Entonces, en Hechos de los Apóstoles vemos que algo muy poderoso estaba ocurriendo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicaba la palabra. O sea, es importante entender, él predicaba su primer sermón. No era un experto en la predicación. Tampoco no había hecho un curso de cómo predicar. Sí había estado al lado del mejor maestro. Pero ahora el Espíritu Santo llenó su vida y el Espíritu Santo le impulsa a predicar. Él ya no predica según su propio conocimiento, sino predica lo que el Espíritu Santo le hace hablar a esas personas. Entonces, como el Espíritu Santo sabe lo que estas personas que están ahí escuchando necesitan, Él le da las palabras que Él tiene que decirle para que ellos se conviertan. Entonces Pedro empieza a desarrollar la palabra de Dios y empieza a decir y explicar exactamente lo que el Espíritu Santo quiere decir a la audiencia. Qué importante, qué diferente es cuando uno habla a su parecer o cuando uno habla fluyendo en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo se mueve por la boca de Pedro, pero también se mueve en el oído del oyente. El Espíritu Santo no solo usa a Pedro para decir lo que él quiere decir, sino también
le abre los oídos espirituales a las personas que están ahí. Eso es tremendamente importante. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo era el protagonista en la prédica, pero también en todos los que escuchaban. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo le da una hermosa palabra a Pedro, y Pedro empieza a predicar, empieza a hablar y empieza a hablar con tanta convicción porque el Espíritu Santo le trae esa convicción. Y la gente que era tocado por el Espíritu Santo de repente son confrontados con la palabra que reciben porque el Espíritu nos confronta. Y eso es lo que necesitamos. Sin el Espíritu Santo nadie puede nacer de nuevo. Deja que el Espíritu Santo sea protagonista también en tu vida. Eso es clave. Si Él no es protagonista en tu vida no va a cambiar nunca. Porque no es en tus fuerzas, es con su fuerza. Tienes que darle lugar al Espíritu Santo. Dice, cuando oyeron esto, ¿qué oyeron? La palabra, la predicación de Pedro. Todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Hechos 2:37. Otra traducción bíblica dice, les traspasó el corazón. O sea, ¿qué fue lo que tanto le tocó? Era el mismo grupo de personas, o gran parte de estos oyentes eran los mismos que habían gritado hace unas semanas atrás: crucifíquenlo, crucifíquenlo, liberen a Barrabás, el delincuente. Ahora de repente, ellos están profundamente conmovidos. Eso hace el Espíritu Santo. Y eso es lo que es clave en la conversión de una persona. Cuando recibimos la palabra y el Espíritu Santo obra en nuestra vida, de repente tenemos una profunda convicción de pecado, hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, sentía una profunda convicción de pecado. Sentía que yo había pecado contra Dios y si seguía en esa condición estaba perdido. Y le pedí a Dios que tenga misericordia a mí. Y Él me perdonó y me limpió de toda maldad. Eso produce el Espíritu Santo. Es en realidad el primer encuentro que tenemos con el Espíritu Santo. Entonces, por la palabra predicada, el Espíritu Santo toca el corazón y convence de pecado, y así las personas ponen su confianza en Jesús, en lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Este versículo nos habla de la profunda convicción de pecado que era producto de la prédica y de la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas que escuchaban la palabra. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les da la respuesta, porque ellos preguntan: ¿qué debemos hacer? Y el Espíritu Santo una vez más le muestra a Pedro lo que ellos deben hacer. Esa es la respuesta que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les da: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Pedro dice: arrepiéntense. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un profundo cambio de actitud respecto al pecado. Si yo antes amaba el pecado, caminaba en el pecado, me gozaba en el pecado, ahora yo me doy la vuelta y el pecado es lo peor para mí. Ya no quiero pecar, ya no amo el pecado, ya amo a Jesús. Dejo de amar el pecado, me aparto del pecado y me aparto hacia Dios y para Dios. Eso es arrepentimiento. Y Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense. El bautismo, un paso de obediencia muy importante en la vida del cristiano. Es importante el bautismo después del arrepentimiento. Es una señal que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús. Es una señal de una nueva vida
que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en el pecado, pero ahora por Cristo, por medio de lo que Él ha hecho en la cruz, y hemos puesto nuestra confianza en Él, hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida. Eso significa el bautismo. Cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús, para perdón de pecados. Ahí van a recibir el perdón de pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, después ustedes van a recibir un regalo del Espíritu Santo. Qué hermoso. Ese es el regalo que reciben después. O sea, hagan esto y después ustedes van a recibir el regalo más maravilloso. El don del Espíritu Santo. Don es regalo. O sea, el Espíritu Santo va a venir a morar en ustedes. Va a estar con ustedes. Va a enseñarles, va a enamorarles de Jesús. Va a hacerles entender todo lo que tienen en Jesús. Va a abrirles los ojos sobre la palabra de Dios, sobre las promesas de Dios, sobre todo lo que nos pertenece por lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Eso es maravilloso. Así que eso es lo que necesitamos hacer. O sea, lo primero que Pedro dice, arrepiéntanse. Arrepentimiento es convicción de pecado, pedir perdón, dejar de practicarlo y empezar a practicar las cosas que agradan a Dios. Después viene el bautismo en el nombre de Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Los frutos siempre describen de qué árbol somos. O sea, los frutos dan fe si hemos nacido de nuevo o no. Los creyentes en Hechos tenían los frutos de nuestro Señor desde el primer día. Habían sido transformados completamente en el momento de su nacimiento espiritual. O sea, nacieron a una nueva persona. Las cosas viejas habían pasado y eran hechos todas nuevas, así como dice la palabra. Entonces ya no seguían iguales. Cuando alguien nace de nuevo hay un cambio radical. Porque si mueren las cosas viejas y son todas hechas nuevas, es que hay una transformación completa. No podés seguir viviendo en el mismo pecado y decir, yo nací de nuevo, pero sigo en las mismas cosas. No, eso no es un nacimiento del Espíritu. El Espíritu transforma. Después los frutos que vamos a tener son frutos del Espíritu. Son el carácter y los frutos de Jesús en nuestra vida. Se reflejan. O sea, yo siempre digo, una persona que nació de nuevo ya se ve el día siguiente. No es que repitió una oración y siguen las mismas cosas. Es que fue transformado cuando verdaderamente nació del Espíritu. Porque el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón. Revisa todo lo que hay adentro. Y nos trae convicción sobre todo lo que está mal. Y ahí nos arrepentimos y Él lo saca afuera. Y nos ayuda a llevarlo a la cruz en arrepentimiento. Y recibimos el perdón. Y hay esa pieza vacía, esa habitación vacía que es nuestro cuerpo, se llena de la presencia de Jesús y de su Espíritu Santo. Entonces hay un nuevo habitante en nosotros y hay nuevos frutos. Los frutos ya no son de una persona, una generación caída, sino de una persona nueva, nacida del Espíritu. Qué hermoso es eso. Yo quiero eso todos los días de mi vida. Yo creo que a partir de nuestro nacimiento, todos los días, peleamos contra la vieja naturaleza, pero ya caminamos en la nueva naturaleza, nacidos del Espíritu. Una persona que nace realmente del Espíritu cambia totalmente en el instante, porque no es el resultado del esfuerzo del hombre por cambiar, sino un milagro divino.
Eso es muy importante entender. No es que yo me esfuerzo por cambiar. Claro, yo pongo todo de mi parte, pero cuando yo nazco de nuevo, nazco espiritualmente, es quitado lo viejo y el Señor Jesús, hay un cambio de dueño en nuestro corazón. Hay un cambio de persona que vive en nosotros. Ya no es el yo pecaminoso, sino es el Espíritu gobernando. Entonces hay una transformación completa. Es un milagro de Dios el nuevo nacimiento, donde cuando ponemos nuestra fe en Jesús, es quitado nuestra vieja naturaleza. Es quitado todo pecado. Somos lavados con la sangre de Cristo. No por nuestros méritos, sino por la fe en Jesús. El Espíritu Santo siempre nos va a señalar a Jesús. Él nunca va a traer a la gente hacia Él, las va a llevar a Jesús. O sea, una persona llena del Espíritu Santo siempre va a amar con todo su corazón a Jesús, siempre va a obedecer al Señor Jesús, siempre va a recibir la revelación de quién es Jesús y qué prometió Él, porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Jesús, nos va a llevar al Padre, nos va a dar un entendimiento mucho más profundo. La persona que dice haber recibido a Jesús, pero vive en los mismos pecados, no ha recibido el milagro de Dios. Eso es algo que nos debería preocupar mucho. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que cuando llama un predicador, ¿quién quiere recibir a Jesús? Levantan su mano, repiten una oración, pero no hay ninguna convicción de pecado. No hay eso que se les traspasó el corazón. No hay ningún cambio. No hay un arrepentimiento, porque en el arrepentimiento se lleva toda la basura de aquí adentro a la cruz y se suelta. En arrepentimiento y Dios nos perdona y lo quita. Y ahí viene un nuevo habitante, la presencia de Jesús con su Espíritu. Y somos nuevos, transformados. Entonces hay muchas personas que quizás fueron convencidas por alguna persona, pero no nacidos de nuevo. Entonces necesitan nacer de nuevo. Pidamos al Espíritu Santo que convenza a las personas como en Hechos de los Apóstoles. A mí me llama tanto la atención la transformación que había en estas personas. Estas personas eran muchos de ellos enemigos. Algunos eran patrones, otros eran sus esclavos. Algunos eran romanos, que eran los enemigos de los judíos, y otros eran judíos. Otros eran de diferentes partes del mundo. Había muchos idiomas ahí, dice la Biblia. Diferentes culturas. O sea, era la iglesia más impresionante de la historia, con tantas diferencias culturales, económicas, sociales, de todo. Pero cuando ellos se convierten, son como una persona. Son todos transformados. Nadie ya no vive en su yo, sino todos viven en el Espíritu, fluyendo en el Espíritu, pensando como el Espíritu piensa. Había una transformación completa. Todos en el día siguiente ya eran como uno solo, se ayudaban, se cuidaban, veían la necesidad del otro, oraban juntos, comían juntos, uno ayudaba al otro, nadie tenía suyo propio lo que tenía porque estaban ahí a disposición para ayudar. O sea, realmente transformados por el Espíritu. Y yo estoy seguro que esto es lo que el Señor también quiere con nosotros. Jesús dijo en Juan 16, versos 8 al 15, que sin el Espíritu Santo no hay convicción de pecado, por eso no hay cambio en muchas personas. Lo quieren hacer todo con su mente y su fuerza, y eso no es posible. Ya Jesús tenía un fariseo que vino a la noche, junto a él Nicodemo,
que era un hombre sincero, era un hombre que buscaba. Y yo estoy seguro que con Jesús recibió el milagro del nuevo nacimiento. Pero Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto, que el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús le explica a Nicodemo con amor que para nacer de nuevo, él necesita nacer del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar a esto. Necesitamos nacer del Espíritu. Dice, cuando venga, está hablando Jesús de la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les digo que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El verso 13 nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Es Él quien nos va a llevar por el camino correcto. Es Él quien nos va a revelar al Padre y al Hijo y nos va a hacer entender nuestra posición en Cristo. El Espíritu Santo nos va a hacer entender nuestra posición sin Cristo en el pecado. El Espíritu Santo nos va a convencer que si no ponemos nuestra confianza en Jesús, estamos perdidos. Pero también, después de haber recibido a Jesús, el Espíritu Santo nos va a hacer entender la posición que tenemos como hijos de Dios. Que estamos salvos. Él es la garantía de nuestra salvación. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por el Espíritu Santo tú sabes que eres salvo. Por el Espíritu Santo tú sabes que Jesús te perdonó tus pecados. Y por el Espíritu Santo Él te va a mostrar todo lo que Jesús compró por ti. Por el Espíritu Santo vas a entender la palabra, porque Él te va a abrir los ojos espirituales para entender la palabra y para entender todo lo que Jesús compró. O sea, con todo esto entendemos cuán importante es darle lugar al Espíritu Santo y pedirle a Él que realmente nos abra el entendimiento para entender. Dice, y por Él sabemos que somos hijos de Dios. Él da la garantía a nuestro espíritu. Romanos 8:16. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu, tú eres hijo de Dios. Dios te perdonó sus pecados. Qué maravilloso es nuestro Dios. El Espíritu Santo mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. La iglesia que Jesús enseñó y diseñó era una iglesia llena del Espíritu Santo, donde la palabra que se predicaba era del Espíritu y la audiencia recibía convicción por el Espíritu. Quiero repetir esa frase porque yo creo que a ese diseño tenemos que volver. Tenemos que pedir a Dios que verdaderamente cada vez que se predique la palabra, sea el Espíritu inspirando, sea el Espíritu explicando. Cada vez, cada mañana cuando leas la palabra, pedirle al Espíritu Santo
que te enseñe la palabra, que te traiga convicción a la palabra, que te haga entender la palabra. Quiero repetir, la iglesia que Jesús soñó y diseñó era una iglesia llena del Espíritu Santo, donde la palabra que se predicaba era del Espíritu y la audiencia recibía convicción por el Espíritu, porque se daba lugar al Espíritu Santo. O sea, el problema no está en el Espíritu Santo, el problema está en nosotros, que no damos lugar al Espíritu Santo. Tenemos que invitarle que Él haga habitación en nuestra casa, que venga a participar de nuestros estudios bíblicos, que Él sea el centro de nuestros cultos, que Él viva en nuestro hogar, que Él llene nuestra casa de su gloria, que Él nos enseñe acerca de Jesús, que Él nos enamore de Jesús, que Él nos muestre todo lo que tenemos en Cristo, que nos muestre todo lo que Jesús compró por nosotros en la cruz. Que el Espíritu Santo tome su lugar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que Él realmente sea todo en nosotros. Ahí va a cambiar tantas cosas en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Demos lugar al Espíritu Santo. Sin Él, la iglesia no es la iglesia que fundó Jesús. Jesús fundó una iglesia basada en la guía del Espíritu Santo. Iba a ser el Espíritu Santo que iba a hacer todo, que iba a dirigir todo, que iba a llevar todo a Jesús, que Él nos iba a mostrar a Jesús, nos iba a revelar a Jesús, nos iba a revelar el corazón del Padre, nos iba a revelar la verdad del reino de los cielos. Así que para mí esta palabra es tremendamente importante. Y yo creo que para muchos de ustedes, revisen su corazón y compartan esta palabra con todos los que aman. Porque hay tantos que necesitan. Y yo creo que muchos necesitamos volver al diseño de la iglesia que Jesús soñó. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y yo te pido que realmente traigas revelación a nuestros corazones. Que realmente podamos entender la importancia del Espíritu Santo. Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas convicción a cada persona que escucha. Si hay personas que no han nacido todavía del Espíritu, que hoy puedan nacer, que hoy puedan poner su confianza en ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú les presentes a Jesús y que puedan entregar toda su vida, que así como en Hechos de los Apóstoles, la palabra pueda traspasar su corazón y traer una transformación. Que tú le puedas guiar a la cruz para que se arrepientan y sean libres, y para que la presencia de Jesucristo llene todo su ser. Eso te pido en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias, Señor. Tú eres todopoderoso y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale lugar al Espíritu Santo. Él va a transformar tu vida, tu casa, todo tu entorno. Dios te bendiga.